es que vivimos en una sociedad que está muy especialmente conectada, desde el punto de vista digital estoy hablando, desde el punto de vista del internet. Están conectados y cada día son más las personas que ingresan a la navegación en el ciberespacio, sin importar la edad de esa persona, porque no es solo un asunto que le interesa a jóvenes y adolescentes, sino que cada día son personas más adultas los que se están adentrando en este mundo de las conexiones. Cada día son personas incluso hasta de la tercera edad que se incorporan e incorporan también dentro de su vocabulario. Es muy frecuente escuchar la palabra Facebook, escuchar la palabra Instagram, escuchar la palabra Twitter, WhatsApp, mucho, y más en este tiempo que estamos viviendo ahora de pandemia, de distanciamiento, donde tenemos que estar muchas veces alejados unos de otros. La manera en que hemos encontrado de comunicarnos y de poder transmitir mensajes, incluso el mensaje del Evangelio, es a través de estas plataformas digitales. Así que se ha incorporado al vocabulario de la gran mayoría de los cubanos y el resto del mundo estas frases o estos vocablos o estos términos de WhatsApp, Internet, Facebook, Instagram y todas estas cosas. Y también hay un término que se ha incorporado y que se ha hecho muy popular en el día de hoy, y es la palabra influencer. Influencer. Se habla mucho acerca de esto. Y entonces la pregunta en esta mañana es la siguiente. Bueno, ¿qué es un influencer? Cuando nosotros vamos al mundo del internet y de los medios digitales, vamos a entender de que un influencer es una persona que se ha hecho de un nombre y se ha hecho de un perfil y que ha logrado tener una gran cantidad de seguidores y de suscriptores en su plataforma digital. Puede ser un influencer en Facebook, en Instagram, también en la plataforma de videos de YouTube y otras plataformas que existen. Pero sabemos que el término influencer realmente está muy claro porque viene de un vocablo en inglés y realmente lo que significa ese vocablo es alguien que ejerce influencia o alguien que tiene influencia sobre otras personas, lo cual nos hace entender de que el término influencer no es nada nuevo, y aunque lo relacionamos hoy con la tecnología y con las plataformas digitales, no necesariamente se circunscribe o se limita única y exclusivamente al punto de las redes sociales. Un influencer dentro de las redes sociales es muy importante hoy, porque incluso dentro del movimiento del mercadeo o del marketing, muchos de los grandes empresarios buscan a los influencers, a esos youtubers, como muchas veces se conocen en algo popular, para que promuevan sus productos, para que le den promoción a sus empresas, porque ellos traen un efecto que se llama la bola de nieve, desde el punto de vista económicamente hablando, ¿no? Que mucho de lo que ellos promuevan o propagandicen, pues muchos de los suscriptores, hay algunos que llegan a tener miles de suscriptores, incluso millones de suscriptores en algunos casos, pues rápidamente van a adquirir el producto que ellos estén promocionando. Así que muchos de los empresarios, muchos de la gente, hombres y mujeres de negocio, están captando donde hay un youtuber, donde hay un influencer, para ponerlos en función de sus trabajos y de sus negocios. Y eso es muy correcto. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacer, y yo creo que hoy, en esta mañana, yo pretendo dar respuesta a esas preguntas, es si un cristiano puede ser un influencer. La pregunta que yo quiero dar respuesta hoy es si es algo que se encuentra en la Escritura, si encontramos algún sustento bíblico que nos diga que los hijos de Dios, los creyentes, pueden ser un influencer. Ahora, cuando nosotros vimos el vocablo, lo que significa, y entendemos de que es alguien que ejerce influencia. Así que no solamente, por eso les dije que no solamente está limitado a las redes sociales. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, pues precisamente vamos a encontrar de que el punto, que el mensaje que la Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña, incluso también en el Antiguo Testamento, es que los hijos de Dios deben ser hombres y mujeres de influencia. ¿Sí o no? ¿Cuántos están conmigo, Debemos ejercer una influencia en el mundo que estamos viviendo. Y algunos se preguntan, bueno, pastor, ¿y qué sustento bíblico nosotros podemos tener para despegar en esta mañana con este tema? Bueno, hay un pasaje en la Escritura que se encuentra en Mateo capítulo 5, allí es parte de lo que es la bienaventuranza o el sermón de la montaña, y se encuentra en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 13, note lo que el Señor Jesucristo, a partir del versículo 13, y vamos a leer hasta el 16, pero note el mensaje del Señor Jesucristo. Él dice,
vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Lo leí a partir del 14. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Seguidamente dice, vosotros sois la luz del mundo. Somos una ciudad que está asentada sobre una colina. Somos una ciudad que está puesta sobre un monte. Dice, y nadie toma una luz y la pone debajo de un almud. Nadie pone una luz y la pone debajo de una mesa, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ahora dice Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, yo creo que en esta mañana tenemos una porción bíblica que nos reta, que nos insta a ser hombres de influencia, mujeres de influencia, que nos está diciendo que la meta de Dios para nosotros, el propósito de Dios está bien marcado, y es que Él quiere que sus hijos sean influencers en este mundo. Estamos llamados como iglesia, estamos llamados como hijos de Dios a afectar la sociedad en la cual usted y yo vivimos. ¿Se hace entender eso? ¿Me dicen amén? Y yo creo que el propósito de Jesús está bien marcado, está bien definido. Jesús está diciendo, ustedes son sal en esta tierra, ustedes son luz en este mundo, ustedes son una ciudad que está sentada sobre un monte, y más adelante vamos a ver lo que implica todo ello. Pero Jesús dice, yo quiero que ustedes vayan a ese mundo e impacten ese mundo. Nunca ha sido la meta del Señor de que los cristianos se metan entre cuatro paredes de una iglesia o se encierren en una burbuja plástica y sean seres antisociales o seres separados del mundo y que vivan como ermitaños. Ese no es el propósito del evangelio. Ese no es el llamado al que Dios nos hace, sino que Dios nos está diciendo que debemos ir al mundo. Por supuesto que nosotros no pertenecemos al mundo. Por supuesto que nuestros valores son diferentes. Por supuesto que estamos llamados a vivir en santidad. Pero no podemos confundir la santidad con ser seres antisociales. No podemos confundir la santidad con ser seres ermitaños. ¿Se entiende lo que digo? Por supuesto que la Biblia nos habla que nos dice, no erréis, no piensen mal. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por supuesto, la Biblia habla de eso. La Biblia nos dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra. Eso lo dice el apóstol Pablo. Dice, concentren su atención en las cosas del cielo, en las cosas de los principios del reino de Dios, no en las cosas de la tierra. Y luego el apóstol Pedro nos dice aquí en el Nuevo Testamento que tenemos que ser santos porque nuestro Dios, y es un principio que está en el Antiguo Testamento, sé santo porque Dios dice, yo soy santo. Y eso es correcto, estamos llamados a tener un estilo de vida puro, santo, pero no podemos confundir los términos, no podemos cambiar los principios y pensar que la santidad es alejarnos de las personas o romper con las personas o no ejercer ninguna influencia sobre las personas. Todo lo contrario, estamos llamados a vivir en este mundo y practicar los ideales de la Biblia, los principios de la Biblia, incorporarlo en nuestra vida, que formen parte de nuestra dinámica de vida, pero a la vez transmitirlo a los demás. Nunca la meta del Señor ha sido que nos encerremos. A finales del tercer siglo hubo un movimiento que se estudia en la historia de la iglesia que se llamó el movimiento del monacato o el monasticismo. Muchas personas que eran estudiosos de las escrituras, eran personas que conocían la Biblia, pues por diversas razones, que no podemos entrar ahora por la cuestión de tiempo, por esas diversas razones, ellos comenzaron a alejarse del mundo. Comenzaron a apartarse del mundo y se retiraban a las colinas, a las montañas, a las cuevas. Posteriormente construyeron monasterios y se hicieron los monjes. Y ellos se dedicaban a la vida aislada, al estudio de las escrituras y a la vida contemplativa. Pero eso es un error. Eso no es lo que Dios quiere. Ese no es el modelo que tú y yo vimos de Jesucristo.
¿Vimos acaso nosotros eso en Jesús? ¿Vimos nosotros eso en los apóstoles? Cuando nosotros vamos a estudiar la persona de Jesús, y hay algo que nosotros podemos encontrar en Jesucristo, que Él era un ser social y que se relacionaba con las personas, incluso con pecadores, publicanos, con la gente de más baja categoría. Con Él ellos comió, con Él ellos compartió y no se contaminó. ¿Me dicen amén? ¿No se contaminó? Cuando vemos a los apóstoles, ellos conmocionaron la ciudad de Jerusalén, impactaron con el evangelio, con el mensaje de la resurrección de Jesucristo. La ciudad de Jerusalén, se relacionaban con todo, estaban en las casas, se movían de un lugar a otro. Sin embargo, no se contaminaron. No se contaminaron. El Señor Jesucristo nos dijo en Marcos capítulo 16 versículo 15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda, diga conmigo, toda criatura, sin importar sexo, raza, color de piel, estatus social, no importa, todos predíquenle el evangelio, vayan donde ellos están. Es más, en la misión de los 70, Lucas capítulo 10, el Señor mandó de 2 en 2, ¿recuerdan el texto? Los mandó a los discípulos de 2 en 2 y les dijo: vayan, oren por las personas, hagan milagros, echen fuera demonios, anuncien el reino de Dios, anuncien el evangelio. Y más abajo en el verso 2 le dice: ya, tengan esto bien presente, la mies es mucha, los obreros son pocos. Dice, pero oren al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. ¿Cómo? ¿El Señor está enviando gente? Sí, la está enviando. Porque Él quiere que usted y yo seamos influencers de influencia en este mundo, con los ideales del reino, abrazando los principios del reino de Dios, no contaminando, no, sino abrazando los ideales del reino y proclamando la verdad del evangelio. Y note si es importante y si es eso lo que el Señor Jesucristo quiere, que Él utilizó 3 elementos que son vitales en el texto que nos ocupa en esta mañana, que son vitales para darnos cuenta de la importancia de la influencia de un hijo de Dios en la sociedad en la que Él nos ha puesto. Por eso tú eres muy importante en el lugar en el que estás. Quizás alguna de ustedes se ha preguntado por qué Dios me permitió nacer en la familia que me permitió nacer, o me permite estar en una familia donde no todos son cristianos. Bueno, Dios te ha permitido estar ahí para que tú seas sal, para que seas luz, para que seas una ciudad sentada sobre un monte. Porque estoy en un centro de trabajo. Todos quisiéramos trabajar a tiempo completo para el Señor. Pero si todos trabajamos a tiempo completo para el Señor, ¿a quién le predicamos? ¿A quién ganamos? Pero ahí en ese trabajo donde tú estás, Dios te puso para resplandecer, para dar sabor, para impactar, para traer soluciones, para traer el evangelio. Y nota ¿cuál es el primer elemento que el Señor utiliza? Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Qué interesante que Jesús utilice eso, la sal de la tierra, ese elemento, sal. Y cuando Él utiliza este elemento, ya todo el mundo está en perspectiva. En el contexto que lo estoy usando, ya todo el mundo está en perspectiva, porque la sal era un elemento muy, pero muy codiciado en este tiempo. Los griegos lo consideraban como divina a la sal. Dese cuenta que cuando una persona hacía un trabajo y no se le podía remunerar su trabajo con dinero, se le pagaba con una porción de sal. Era muy valiosa. De ahí se deriva la palabra salario. Por eso le dice: usted cuando trabaja tiene su salario. Era de ahí, porque muchas veces se pagaba con una buena cantidad de sal a las personas. Era considerada como divina, era algo necesario en el contexto en que Jesús está hablando. Los mismos romanos, ellos tenían una expresión interesante. La expresión que ellos tenían para hablar acerca de la sal era como una especie de trabalengua, era un juego de palabras que ellos utilizaban en latín para decir que la sal era muy, pero muy importante y muy vital para su vida. Ellos decían en latín, les voy a decir las palabras en latín, ellos decían: nil utilius sole exhale. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Nil utilius soles exhale. Significa: nada hay más importante y útil que el sol y la sal. Es necesario, es vital. Y Jesús está diciendo: ustedes son como la sal en esta tierra. Ustedes tienen que estar ahí. ¿Por qué? En primer lugar, cuando en la antigüedad se pensaba en la sal, y nosotros también se pensaba en pureza.
La sal tenía un color blanco y resplandeciente. Incluso se daba a las divinidades. Se ofrecía a los dioses. Los griegos lo ofrecían a los dioses. Pero también los judíos, ellos tenían una práctica donde ellos hacían un sacrificio de sal y una ofrenda de sal. En el Antiguo Testamento usted lo puede ver. Así que se hablaba de pureza. Cuando Jesús nos dice, ustedes son la sal de la tierra, lo que está diciendo, ustedes deben tener un estilo de vida santo que impacte a la persona que está a su alrededor. Ustedes deben impactar con una vida de pureza, con una vida de santidad. Nosotros debemos impactar con un estilo de vida diferente. Claro que en este tiempo parecemos personas extraterrestres, parecemos obsoletos, parecemos algo diferente. Y mucha gente se asombra cuando te ve actuar a ti, cuando te ve comportarte de la manera que te comportas, conforme a las Escrituras. Porque vivimos en un mundo manchado por el pecado, desvalorizado, anti Dios, altamente hedonista, y a lo bueno se le dice que es malo. Entonces cuando ven a un cristiano viviendo de una manera coherente, de una manera santa, wow, se quedan asombrados, pero eso tiene un impacto en el corazón. Y es la manera que nosotros tenemos de demostrar de que no solamente el mensaje cambia, sino la vida cambia. Y que este estilo de vida que nosotros tenemos en conexión con Dios, en armonía con Dios, es el que garantiza la comunión con Él, la bendición de Dios en nuestra vida y una vida llena de gozo y satisfacción y plenitud. ¿Me dicen amén a eso? Entonces Jesús dice, ustedes van a impactar con esa pureza. Número 2, la sal antiséptica preserva. Yo creo que todavía en muchos lugares intrincados, utilizan ese método de salar la carne y los alimentos, porque los preserva. Jesús está diciendo, vuestro mensaje, vuestras actitudes, vuestra proyección trae sanidad a la tierra. Nosotros tenemos un mensaje que trae sanidad, que preserva. Nosotros tenemos un mensaje que puede limpiar el corazón más sucio y que tenga más mugre. Es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras nosotros, la iglesia, el cristiano, esté en esta tierra, estamos precisamente frenando el avance de las tinieblas, porque nuestro mensaje es purificador. Y cada corazón que ha abierto las puertas de su vida a la palabra de Dios, su vida va limpiando. Es como la sal, va purificando. Y en tercer lugar, ¿qué más da la sal? Sabor. Yo me acuerdo cada vez que hablo de esto. En una ocasión yo estaba hablando acerca de la sal, creo que era un cristiano como Sal, algo así, no me acuerdo un tema que estábamos, Sal y Luz, una serie que estuvimos dando, y Lidia era muy chiquitica, y yo me acuerdo cuando dije, ¿alguien ha comido una comida sin sal? Y Lidia enseñando la mano, chiquitica. Yo le dije, Lidia, ¿tú has comido una comida sin sal? Y dice, sí, la vez que tú cocinaste en la casa. En medio del culto me dijo eso, en medio del servicio. Pero qué desagradable es una comida sin sal, qué insípida. Uno no se siente bien, no es bueno al paladar. La sal le da un toque especial. La sal nos hace disfrutar del alimento. Es precisamente lo que nosotros hacemos. ¿Cuánta gente hay en esta vida que está cansada de vivir? ¿Cuánta gente hay en este mundo que está decepcionada, tirada a morir, sin ilusiones, sin propósito? Pero nosotros, no solo con nuestro estilo de vida, sino con nuestro mensaje, ese mensaje que transforma, ese mensaje que nutre de esperanza, es el mensaje de Jesucristo. Podemos llegar a una vida que está desesperada, que está tirada a morir, que ya no tiene sueños, se los ha engavetado y que renunció a ser feliz. Y cuando comienza a degustar el Evangelio, cuando comienza a relacionarse con el Evangelio, su vida tiene un cambio. Y ahora tiene ilusiones, y ahora tiene sueños. Nosotros, muchos de nosotros, somos testimonio de ello, ¿sí o no? Porque lo vino a dar sabor a nuestra vida. Tú estás ahí en el lugar que Dios te puso para que seas como sal, para que mantengas la pureza, para que traigas un mensaje purificador y para que dé sabor a la vida que están insípidas y desorientadas. Ahora, el Señor Jesús nos dice también, ustedes son la luz del mundo. Y cuando habla de luz, voy a ir rápido avanzando porque no me da tiempo. Cuando habla de luz, la luz es para que se vea. De hecho, el texto que nosotros tenemos delante dice, nadie toma una luz y la pone debajo de un almud. Nadie la pone debajo de la cama, nadie la pone debajo de una mesa.
Nadie hace eso. Todo el mundo toma una luz y la pone. Y más en los tiempos de Jesús, las casas en Israel eran muy oscuras. Se pasaba mucho trabajo para prender las luces, por lo tanto no se apagaban las lámparas. En aquel momento eran lámparas de aceite, no se apagaban. Entonces, ¿qué hacían? Ellos cuando se iban a ir de la casa, ellos la ponían en un lugar abajo de algo donde estuviese libre de peligro. Usted sabe que no hubiese un incendio de más. Pero cuando ellos regresaban a la casa, ellos tomaban esa lámpara que aún estaba encendida y la ponían de encima de una mesa. La ponían en un lugar en alto para que pudiera dar luz, para que pudiera facilitar la visión, para que pudiera facilitar el andar. Jesús no te está diciendo, la luz es para que se vea, porque la luz trae dirección, trae visión, facilita el andar, nos muestra el camino, nos libra de tropezones. Tú y yo somos la luz de este mundo. Estamos trazando el camino, estamos diciéndole a la gente por dónde deben andar, cuál es el camino correcto, cuál es el camino que nos lleva a la salvación. Estamos dando dirección y visión. En segundo lugar, las luces también se utilizan, y se utilizaban en la antigüedad y se utilizan ahora para alertar acerca de un peligro. ¿Sí o no? Cuando usted no sé si ha visto en algún momento un desvío en una carretera, no ponen una luz ahí. Cuando no hay luz, una luz esa lumínica, lo que ponen es un mechón ahí de candela con petróleo. Pero cuando alguien viene en la oscuridad de la noche conduciendo su auto, ve que hay una luz ahí, ahí hay un desvío, ahí hay un accidente, ahí hay algo que indica un peligro. Pues nosotros también, nuestro mensaje indica que hay un peligro. Que si el hombre sigue por el camino que va, dejando a Dios fuera de la ecuación de su vida, ese camino lo va a conducir a la muerte. Estamos para ser una voz profética en este mundo. Una voz que dice, hay un peligro y el peligro es inminente. El pecado va a destrozar tu vida, pero si seguimos andando en él, estaremos bajo la ira de Dios. Entonces tenemos que anunciar acerca de eso. Tenemos que ser una luz en medio de este mundo. Y tercero dice, somos una ciudad asentada sobre una colina. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Pero imagínese usted siendo un caminante, agotado, cansado, y que de pronto vea una ciudad. Usted está viendo refugio, usted está viendo alimento, usted está viendo protección, usted está viendo un lugar de seguridad. Nosotros estamos aquí precisamente para esos transeúntes del mundo que están manchados, que están decepcionados, que están agotados. Decirle, hay esperanza en Jesucristo. Hay vida en Él. Y aquí hay seguridad, hay alimento espiritual, hay protección. Amados, en ese sentido, estamos llamados a ser influencers en este mundo, a ser esa ciudad que está sentada sobre un monte, esa ciudad que muestra acerca del amor de Dios. Ahora, yo creo que como segundo elemento, déjame ir apurando un poquito, yo creo que es vital que nosotros tengamos presente, es que el influencer creyente tiene una marcada diferencia a los no creyentes, y ese es nuestro segundo punto. Hay una diferencia muy grande entre un influencer creyente, un influencer cristiano y uno que no lo es. Y aunque tienen ciertas cosas en común, porque usted va a ver un influencer de este mundo, a un influencer en la plataforma de YouTube, que él trabaja de una manera esmerada por alcanzar su propósito. Él se plantea estrategias de trabajo, él tiene su estructura, él tiene su tiempo de dedicación, él busca ideas creativas, él busca temas actuales, él trata de buscar todos esos propósitos, porque él tiene todas esas cosas, porque él tiene un propósito bien definido. Él quiere tener más views, él quiere tener más suscriptores, él quiere tener más gente, él quiere tener influencia sobre las personas. Hasta ahí nosotros, estamos cierta manera de acuerdo, tenemos un propósito y trabajamos en función de ese propósito, nos sentamos y trazamos una estrategia de trabajo, hasta ahí está bien. Pero hay una diferencia, y es, número uno, que el influencer cristiano tiene que estar enfocado porque él no busca su gloria personal, sino la gloria de Dios. El influencer de este mundo, el influencer de las plataformas digitales, él busca tener más views, él busca tener más likes, él busca tener más seguidores, él busca hacerse de un nombre.
Pero nosotros no, nosotros buscamos la gloria de Dios. Nosotros no traemos la atención de las personas hacia nosotros, porque sabemos que nada bueno hay en nosotros y que nada podemos dar a las personas. Solamente Dios puede restaurar, solamente Dios puede salvar, solamente Dios puede dar vida. Nosotros no. Así que nosotros tenemos que estar bien enfocados, y todo lo que hacemos es trabajar para buscarle suscriptores a Él. Para que se suscriban en su canal, porque ese es el canal que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces no es para mi gloria, no es para la gloria nuestra, no es para ser reconocidos nosotros, no es para ser aplaudidos nosotros, sino es para que el nombre de Dios sea exaltado. Todo lo que tú hagas, trabajo que hagas, ministerio que emprendas, funciones en la iglesia que tengas, todo es para que el nombre de Dios sea exaltado. Si no te recuerdan a ti, hiciste bien tu trabajo, porque el que tienen que dar a tener memoria es de Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén a Él? Al Señor. Le damos un aplauso aquí calladito al Señor, a Él y a Él, solo a Él. Amado, cuando nosotros vamos a ver los influencers bíblicos, que esos sí eran gente de verdad, esos sí eran influencers de verdad, vamos a ver que todo el tiempo lo que hacían era la atención desviarla hacia el Señor, no hacia ellos. Yo voy a citar uno del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan la historia de José? En estos días estuve leyendo, cada vez que leo esa historia tengo que llorar. La historia de José. Vendido por sus hermanos, traicionado, pasó miles de problemas, todo cooperó para bien. Todo Dios lo desembocó en un propósito loable, un propósito precioso. Y cuando llegó el punto culminante, el punto que le dio acceso, que lo catapulta a ser el segundo, el vicepresidente de Egipto, él va a darle una interpretación a Faraón, y el Faraón dice: así que tú eres quien me va a dar la interpretación. Y mira lo que hace José, mira lo que hace un youtuber de excelencia. Dice: no soy yo quien da la interpretación, sino Jehová. Es mi Dios quien da la interpretación de ese sueño. Se quitó del medio y dio la gloria a Dios. Juan el Bautista perdió la cabeza por ello. Pero Juan el Bautista decía: no soy yo el Mesías. Yo solo soy una voz que clama en el desierto. Y no tardó un segundo en decir: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesús. A eso estamos llamados nosotros. Amado, aun cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo, aun cuando somos efectivos en lo que hacemos, no es por nosotros, es por el favor de Dios. Es Dios quien lo permitió, es Dios que nos dio la gracia, es Dios que puso el don, quien puso el carisma. ¿Quién merece la gloria? Es Dios. A eso estamos llamados. Ninguno de nosotros puede suministrarle nada a alguien. Nosotros lo más que podemos hacer es anunciar el evangelio del Señor, ser vocero, pero quien transforma, quien cambia, quien da vida es Él. Nosotros no podemos hacer nada por Él. Si desviamos la atención hacia nosotros, estamos, amados hermanos, frustrando a las personas, las estamos engañando y haciéndolas perder el tiempo. Así que lo más sensato, lo más prudente e íntegro es decirle: no soy yo, sino es Dios. Por eso el salmista decía: Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Aleluya. La segunda diferencia es que el influencer cristiano trabaja por el bienestar de otros. El youtuber contemporáneo trabaja para él, trabaja para buscársela a él. Incluso he escuchado hasta youtubers cristianos decir: oye, dale like a mi canal, oye, suscríbete y activa la campanita que tengo que comer. Y lo dicen de una manera jocosa, y yo no estoy en contra de que, bueno, si hay alguna remuneración, ok, amén. Pero no podemos perder el enfoque. No podemos perder el enfoque. Y es triste porque hay algunas personas que empezaron con el propósito correcto, con la meta definida. O yo quiero entrar en la plataforma de YouTube para presentar allí los mensajes del Señor, pero más adelante digo: bueno, ¿y qué tal si tengo? ¿Y si me puedo ganar? ¿Y si...? Yo no digo que sea malo, pero lo que estoy diciendo es que no pierdas el enfoque. Porque si pagan, amén. Si no pagan, amén. Porque la palabra de Dios está siendo expuesta. Y ese es el objetivo mayor.
Entonces, ¿para qué trabajamos? No para nosotros, sino para que otros. Usted es un hombre influencer, aunque no haya tocado un celular, ni un ordenador, ni una... Usted es una mujer influencer, aunque no esté en ninguna red social, aunque no esté en Facebook, no tenga un perfil, usted es un creyente, usted es un hombre de influencia y que no trabaja para ti, sino para que otros encuentren el camino, que el camino es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, amados, esa es la diferencia. Ahora, voy a ir bajando. Un influencer cristiano debe trabajar día a día y ser creativo y ser perspicaz para presentar el mensaje del Evangelio. Debe ser intencional a la hora de presentar el mensaje. Mire, hermano, yo me quedo impresionado. Es hasta digno de elogio, de admiración. Como muchas personas que no tienen nada que ver con Dios y que están metidos en las plataformas digitales y que tienen sus negocios, ellos trabajan, se trazan su trabajo, son creativos. Son creativos para darle promoción a sus negocios, a sus empresas. Buscan temas actuales, temas que halen a las personas, temas contemporáneos, precisamente para lograr un propósito. Y yo digo, ¿y nosotros? Nosotros debemos también ser ingeniosos. Nosotros también debemos ser creativos. Nosotros debemos ser intencional. Por eso también el apóstol Pablo dice, predica el evangelio, sea oportuno o no lo sea. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Y sé creativo para hacerlo. Y alguien se puede estar preguntando, ¿pero eso está en la Biblia? ¿Eso está en la Biblia, pastor, de que usted diga sea creativo? Fue el método, volvemos a hacernos la pregunta. ¿Encontramos eso en la persona de Jesús? ¿Encontramos algún sustento bíblico? ¿Lo vemos en los apóstoles? Sí, por supuesto que sí. Vamos a ver a Jesús, Juan capítulo 4. ¿Qué está haciendo Juan capítulo 4? El Señor teniendo un encuentro con una mujer en Samaria. ¿Y qué hizo Jesús? Inmediatamente fue creativo y buscó herramientas aleccionadoras y elementos metodológicos, pedagógicos para presentar su mensaje. Y tomó el pozo como referencia y el agua y le dijo, muérdame un poco de agua, pero si tú tomas agua de esta vas a tener sed nuevamente, pero en cambio yo tengo un agua mejor. Y mire qué creativo. Mire qué creativo. Encontramos a Jesús también cuando le multiplica los panes a las personas, los alimenta, recuerdo, y los peces, ¿recuerdan eso? Después de eso vuelve la persona a venir y él ahí utiliza toda esta situación para traer una enseñanza y dice, ustedes vienen a comer el pan, pero mira, hay un pan que es mejor, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Recuerdan el maná? Y hace una referencia al maná. Sus padres comieron del pan que descendió del cielo, pero aquí está el pan de vida. Y el que de mí come nunca más va a tener hambre, nunca más va a tener sed. Inteligencia, metodología, creatividad, intencionalidad para predicar el evangelio. Y nosotros tenemos miles de oportunidades. Y lo que está de moda hoy, la cola. ¿Cuántas oportunidades tú no tienes en una cola? Para ser creativo. Ay, qué sol, qué calor. El sol de justicia es el que no. Y por ahí para allá empieza. Ay, el pan, qué malo. Pero no solo de pan vivirá el hombre. Y por ahí para allá. Voy a ir a un texto y ya con eso vamos a terminar ya casi. Hay un texto en la Escritura que se encuentra en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 en adelante. Mira lo que dice Jesús. Dice, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Usted sabe qué Jesús está haciendo ahí? Él está utilizando una lección gráfica, amado. Eso era la fiesta de los tabernáculos. Y había un ritual que se había incorporado algunos siglos antes de Jesucristo, que se tomaba agua del estanque de Siloé y se traía al templo y se ponía en un cuenco de oro en el templo. Y el último día se hacía una procesión donde un sumo sacerdote tomaba esa agua y después de que llegaban a la puerta sur,
a la puerta del agua, que es la parte sur del atrio interior del templo, ellos tomaban esa agua después que oían las trompetas y recitaban una porción de la escritura, Isaías capítulo 12, versículo 3, donde habla de las aguas de gozo y de las aguas abundantes, de las fuentes abundantes de la salvación, y ellos tomaban y vertían toda esa agua. Ese día Jesús se puso en pie y utilizó todo eso para decir, eso era una simbología que hablaba de las bendiciones de Dios, de la lluvia del cielo, y ellos lo ofrecían como un sacrificio de agradecimiento simbólico después del sacrificio en la mañana. Y eso era para hablar de las bendiciones de Dios. Y Jesús se pone en pie, utiliza toda esa situación y dice, ustedes ven toda esa agua, el que cree en mí, de su interior correrán esos ríos de agua viva. Hablando del Espíritu. Eso es metodología, eso es creatividad, amado. Así como Pablo en Atenas allá tomó el altar no conocido y predicó el Evangelio. Ese es el que yo vengo. El Dios que ustedes no conocen, ese es el que vengo a predicarles. Debemos ser intencionales. ¿Cuántas oportunidades usted y yo muchas veces hemos dejado escapar? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado el pie forzado para entrar en el Evangelio? ¿Cuántas veces nos ha regalado una cita divina y la hemos dejado escapar? Quizás una persona que nunca más nos conectamos con ella. Quizás una persona que posiblemente se quite hasta la vida. Entonces, amado, un influencer que se respete, un influencer del cielo, del reino de Dios, es creativo e intencional a la hora de predicar el Evangelio. Busca glorificar el nombre de Dios. Y con esto voy a terminar, muchachos, vamos a ir terminando ya. Y con esto voy a terminar. Tú tienes que saber una cosa, si tú vas a ser un influencer cristiano. Y yo tengo que saberla también. Y es que muchas veces nuestro mensaje no va a tener mucha popularidad. Van a haber momentos en que nosotros no vamos a tener muchos seguidores. Porque el mensaje que nosotros proclamamos, hay veces, no digo hay veces, siempre es confrontador. Es confrontador. Y muchas veces vamos a ser tildados, etiquetados, utilizando terminología que se usa mucho hoy. Vamos a ser etiquetados de anticuado, retrógrados, mente cerrada. Nos van a decir intolerantes, radicales. Uno que escuchamos hace tiempo, fundamentalistas. Nos van a decir de todo. Nos van a cerrar puertas incluso en el momento. Yo me he quedado sorprendido porque en estos últimos meses de pandemia y todo esto, yo he visto en las redes sociales a muchos hombres de influencia, pastores, predicadores del Evangelio, conferencistas, fieles a la palabra, que YouTube les ha cerrado el canal. Les ha cerrado el canal porque han declarado principios que son del reino de Dios y que son claros, son dogmáticos, no cambian. Y se han declarado en contra de la ideología de género y de darle rienda suelta a la vida pecaminosa. Por supuesto, critican eso. Hay libertad de expresión, podemos hacerlo, pero esos son los principios del reino de Dios incaneables. Y tenemos que tener claro que eso es insoslayable, amado. Insoslayable. Por eso vamos a encontrar un César Vidal que le suspendieron a YouTube, a John MacArthur, a Will Graham, a Paul Washer, que les suspendieron y no les permitieron poder seguir subiendo sus videos, porque su mensaje confronta, porque su mensaje no es conveniente. Pero nosotros tenemos que tener una cosa presente. Nosotros tenemos que enfocarnos, porque nuestro llamado no es agradar a los hombres, es agradar a Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos porque nuestro llamado no es ser fiel a los hombres, aunque también debemos mantener la fidelidad y la integridad, pero nuestro mayor llamado es ser obedientes y fieles a Dios. Obedecer a Dios sobre todas las cosas. Entonces va a haber momentos, amado, en que vamos a ser tildados, etiquetados de personas de mente cerrada, pero la gloria es para Dios. Ahorita le cité a Juan el Bautista y le dije, perdió la cabeza en ello. Y no es que se volvió loco, porque eso es una expresión que utilizamos muchas veces aquí para decir, ay, pobrecito, perdió la cabeza, que se volvió loco. No. Literalmente le arrancaron la cabeza, lo decapitaron. ¿Por qué? Porque su mensaje era confrontador y llamaba las cosas por su nombre.
Pero si perdió la cabeza, no importa, si tenemos que perder la cabeza y la vida por la gloria de Dios. Porque si vivimos, del Señor somos. Y si morimos, del Señor somos también. Nada nos puede apartar de Él. Estamos asegurados en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestro propósito, amado, es darle gloria a Él. Va en ocasiones no ser tan popular. Hay ocasiones en que sí. Hay ocasiones que van a decir, oye, qué bueno el cristiano llegó, qué bueno que ese es el pacificador, qué bueno que ese es el que trae una palabra oportuna, qué bueno. Pero hay ocasiones en que no va a ser tan así. Hay ocasiones en que va a ser rechazado. Y eso es una promesa que el Señor Jesucristo nos dijo. Dice, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Van a ser aborrecidos. Mateo capítulo 10, versículo 22. Van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Pero, dice Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. Y hay una bienaventuranza: bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de males sobre vosotros, mintiendo. Significa que van a haber momentos de calumnia, que van a haber momentos que te van a poner cosas que tú en su vida ni has dicho ni has hecho. Pero Jesús dice, pero gózate y alégrate. Gozaos y alegraos porque tu galardón es grande en los cielos. No esperes nada de esta tierra, no esperes nada de los hombres. Espera que tenga un galardón para ti en los cielos. Y así quiero que sepas que no eres el único. Dice, así hicieron con los profetas antes de vosotros. Así que gózate y alégrate. Que tus likes se están marcando en el cielo. Y que tienes muchos views, pero del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que tienes millones y millones de ángeles que observan las obras que tú estás desempeñando en esta tierra y que anhelarían poder testificar del Evangelio de Jesucristo. Tenemos un privilegio grande, amado. No desaprovechemos esa oportunidad y todo lo que hagamos como influencer en este mundo sea darle la gloria a Él. Vamos a ponernos de pie.